con sabor. Ahora sí, por favor, me pasan la guitarra. Gerardo Mejía, Guayaquil, 16 de abril de 1965, también conocido por su monónimo Gerardo, es un rapero, cantante y actor ecuatoriano-estadounidense que luego se convirtió en ejecutivo de la industria discográfica y, posteriormente, en pastor. En su haber, posee 2 certificaciones de oro por la Recording Industry Association of America por su álbum More Ritmo y el sencillo más popular del artista, Rico Suave. Rico. Nacido en Guayaquil, Ecuador, se mudó con su familia a Glendale, California, cuando tenía 12 años. Con base en Los Ángeles, California, Gerardo se hizo conocido por su bandana, jeans ceñidos rotos, botas vaqueras y chamarra que usaba con el torso sin camisa. A veces se refiere a sí mismo como el Elvis latino, el Frank Sinatra latino, o el Tony Sucio latino. La primera aparición importante de Gerardo en el mundo del espectáculo fue como Ricky en la película de 1987 Can't Buy Me Love. Más tarde fue elegido para el personaje de Bert en la película Colors de 1988, sobre la violencia de las pandillas en el centro sur de Los Ángeles. Esta fue también la primera vez que se exhibieron sus habilidades de baile, en una de las escenas de la fiesta. Sin embargo, no cantó en ningún momento de la película. Su sencillo, Rico Suave, apareció en su álbum debut de 1991, More Ritmo. El álbum alcanzó el puesto número 36 en la lista Billboard 200 en junio de 1991, el sencillo había alcanzado el puesto número 7 en abril. Esta canción, así como algunas otras de Gerardo, incluye versos o estrofas en inglés y español, siendo el artista latino que introdujo y popularizó el Spanglish como parte de la cultura hip hop latina. Aunque su siguiente sencillo, We Want the Funk, un semi-remake de Give Up the Funk, del grupo Parliament, que más bien hacía un sampleo del coro de la canción, alcanzó el puesto 16. Yo. Damn, George, she's looking kinda right. Go get it. Yo, More Ritmo. Gerardo lanzó una versión en español y otra en Spanglish de Rico Suave. La popularidad de Rico Suave ha hecho que Gerardo sea conocido como un One Hit Wonder a través de fuentes como MTV, VH1, Synthesis Magazine. En 2005, la cadena VH1 votó a Rico Suave como una de las 100 mejores canciones de la década de los 90. Gerardo y la canción Rico Suave se convirtieron en ícono del hip hop latino de lo que sería la vieja escuela y del rap en español, llegando a haber una sinonimia entre ellos, lo que se refleja en la intro del videoclip de We Want the Funk. Además de Rico Suave y We Want the Funk, otros éxitos de los primeros álbumes de Gerardo fueron Latin Till I Die, Ben Michu Michu, María Elisa, Arroz con carne y When the Lights Go Out. En Latin Till I Die, usa como base de la pista la música y el coro de Oye ¿Cómo va?, de Tito Puente. En una aparición en 2013 en el programa de Katie Couric Katie, Gerardo habló sobre su enfoque de vida como pastor de jóvenes cristianos expresado en su álbum 180 grados, nombrado así por el cambio radical en su vida que atribuye a Dios. El sencillo de este álbum fue la canción Sueña, que contó con un vídeo musical grabado en Ecuador. Otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes. En vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes? El mundo es diferente desde este punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Más tarde, en su álbum La Iglesia de la Calle, grabó la canción Raperito. Junto al rapero puertorriqueño Vico C. El álbum recibió una nominación en los premios ARPA 2007 como Mejor Álbum Urbano. Posteriormente, participó en Reggaeton Nights, el primer evento de música urbana cristiana que logró llenar el Coliseo de Puerto Rico, que reunió a Melvin Ayala, Redimi 2, Masó, Tercer Cielo y otros.
Ha lanzado sencillos para su producción Luces, Cámara, función anunciada desde 2009, como No me podrán vencer, Busco un país, The King, tema para promocionar, Suave 6, y Señor Presidente, dedicada al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, 21. Finalizando el año 2014, Gerardo y su familia fueron protagonistas de un programa de telerrealidad llamado Suave 6, que sería transmitido por VH1. Duró una temporada con 9 episodios. En 2021 colaboró con Sophie Mel, Santiago de Quilla y Cotizados Family para la canción de pop urbano latino Arroz con huevo. En 2021, preparó su regreso a la música con una canción titulada Agua Amarga, el cual interpretaba junto a Funky y Eres Bueno, junto a Frankie EJ y Alex Zurdo. Baby wasn't me, no era yo. Come on. You know you're my only girl. Is she the only one, fellas? Right. Gerardo, en su juventud fue considerado un sex symbol. Ya adulto se ha convertido en ejecutivo de A&R en Interscope Records, fue el responsable de llamar la atención de los ejecutivos de Interscope Label Executives a Enrique Iglesias al mercado norteamericano en 1998 y de firmar al cantante de rap Bubba Sparxxx. Gerardo está casado con Kathy Eicher, una ex reina de belleza que fue Miss West Virginia 1989, y juntos tienen 3 hijos, Nadia, Bianca y Jaden. Nadia pasó a competir en concursos de belleza como su madre y ganó el título de Miss California USA en 2016. También tienen una nieta, Lily. En 2012, fue descalificado como candidato a asambleísta en el exterior en las elecciones legislativas de Ecuador de 2013 por el Partido Social Cristiano. Sin embargo, en 2016 logró ser candidato para las elecciones legislativas de Ecuador de 2017. Fue ordenado pastor en Praise Chapel en Kansas City y ahora es pastor de la iglesia House of Grace en Ashland, Kentucky. Quiero que un día digan yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tumbar puertas con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok?